La bruja Berta. La bruja Berta. La bruja Berta vivía en un castillo negro con negros muebles. La bruja Berta vivía en un castillo negro con negros muebles. Ella tenía un gato negro. Siempre se tropezaba con el gato porque no lo veía. Un día lo cambió a verde para verlo. Un día lo cambió a verde para verlo. Otro día, el gato se durmió en el pasto. Otro día el gato se durmió en el pasto. La bruja salió al jardín y se tropezó con el gato y cayó. Berta se enojó y cambió al gato en multicolor. Nepo estaba triste. Y avergonzado. Él se trepó arriba de un árbol. Él se trepó arriba de un árbol. La bruja buscó al gato porque lo quería mucho. Berta con su carita convirtió de color negro de nuevo. También cambió su castillo negro en un castillo multicolor para ver bien a Beppo. Entonces vivieron felices. Soy Karina Seconi y les voy a contar el cuento Pernoctada en el Newbery, que escribieron los chicos del Newbery, y está ilustrado por Matilde Scandarani. Era una noche fría y tormentosa del 13 de agosto del año 2013. Había viento, llovía y estaba húmedo. En el Newbery los chicos habían organizado una pernoctada por la llegada de la primavera. Ni bien se acomodaron, se empezó a sentir el olorcito a pizzas que venía de la cocina. De pronto, un rayo iluminó el cielo y la tierra. El ruido fue ensordecedor y se cortó la luz en toda la provincia de Buenos Aires. Habían llevado velas porque algo así podía pasar, pero con ese clima no había vela que resistiera. El viento las apagaba y algunas ni siquiera encendían. Las pilas de las linternas estaban agotadas. Oscuridad total, apagón en todos lados. Los celulares sin señal. Decidieron unirse en el Zoom, porque algunos empezaban a desesperarse. De repente, una luz iluminó el patio de la escuela. Una persona, vestida de blanco, lo atravesó y desapareció en el cantero. Pensaron que era alguna de las maestras con su camisón blanco que había ido para el baño, pero no. Todas estaban ahí. Se quedaron sin palabras. Otro rayo los hizo asustar y los puso en alerta. Entonces, los ruidos y hechos inesperados comenzaron a invadir todos los espacios de la escuela. Las luces
Titilaban, se escuchaban gritos, los ventiladores se encendieron todos al mismo tiempo, los teléfonos sonaban, los vidrios estallaban, los pizarrones se caían, los papeles volaban, el timbre sonaba sin parar, y en una de las aulas la computadora se encendió y de ella salió una voz espantosa que les dijo que abandonaran el lugar. Cuando al final todo pareció volver a la calma, una de las chicas se acordó de la historia de la dama de blanco y les contó. Hace muchos años, una mujer vivía en esa casa donde ahora funciona la escuela. Todos los días, vestida de blanco, cuidaba su jardín, pero un día desapareció y nunca más se supo de ella. Los vecinos aseguran que algunas noches escuchan ruidos en la casa vacía, y la antigua casera creyó verla varias veces a la madrugada paseando por los pasillos. Yo me pregunto, ¿a dónde van los fantasmas? ¿Vuelven a lo mejor al lugar donde fueron felices? Después de escuchar esta historia, el miedo y el terror aparecieron con más intensidad. Nuevamente una luz en el patio, pero esta vez salía del cantero. Algunos tomaron coraje y salieron al encuentro de esa persona o fantasma que les estaba provocando tanto miedo. Y frente al cantero, un grito grave y masculino los hizo volver al Zoom y encerrarse. Pero la historia de la dama de blanco no coincidía con la voz grave y masculina. ¿Acaso sería otro fantasma o un ladrón? La tormenta paró, volvió la luz, y entonces se animaron y salieron juntos a enfrentar al desconocido. Y en ese momento descubrieron que Germán dormía bajo el techo del patio en su bolsa de dormir con su pijama blanco. Ahí se acordaron que alguna vez él contó que era sonámbulo y que todas las noches salía a pasearse en pijama. Ay, nunca se supo si la historia de la dama de blanco era o no real, pero de lo que sí estaban seguros es que ese día un hombre de pijama blanco les hizo pegar un flor de susto. Juanito pescando entre latas. Juanito se adentró ahí buscando a alguien que necesitaba ser rescatado. Sin importarle el peligro, se quedó ahí esperando y buscando, pescando entre las latas y el agua. Pasó momentos difíciles, donde puso a prueba su valentía y su persistencia. Él rescató no solo a uno, sino a 4 cachorros que estaban atrapados y habían sido abandonados, llevándolos luego a distintas familias para que cada uno fuera adoptado. Hasta que podamos abrazarnos. Erizo y Tortuga eran muy buenos amigos y querían darse un abrazo muy grande, pero no tenían permiso para tocarse. Tranquilos, dijo Búho. Hay muchas otras maneras de demostrarle a alguien que lo quieres. Erizo probó con un saludo. Eso hizo que Tortuga sonriera. Tortuga puso una cara graciosa. Eso hizo reír a Erizo. Erizo escribió una carta. Y Tortuga le contestó con otra. Cuando Tortuga se puso a bailar, Erizo bailó como ella. Erizo envió un beso volando por el aire. Tortuga lo vio, lo atrapó y se lo guardó, y le envió 3 besos de vuelta. Tortuga cantó una canción. Erizo tocó para acompañarla. Después los dos hicieron el mismo dibujo, para que todo el mundo supiera que eran amigos. Cuando llovía, y cuando brillaba el sol. No se podían tocar, no se podían abrazar, pero los dos sabían que se querían
Cuando no estás, las calecitas giran para atrás, atrasan los relojes, se desatornillan el día, y el sol vuelve a meterse en el mar cuando no estás. ¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Panero. Estoy encantada de compartir la ventanita de cuentos de Lecuni. Hoy les voy a contar un cuento de magia. ¿Qué sería de los cuentos si no hubiera magia? En la antigua China, para la gente pobre, tener un lápiz, un pincel, una hoja de papel era una cosa imposible porque eran terriblemente costosos. Mariang era un muchachito, era un chico huérfano que había sido criado por unos campesinos vecinos de la casa donde él vivía, que le encantaba dibujar. Y él dibujaba donde podía, en el piso con una ramita, en una piedra con el dedo mojado en agua, como podía. Cuando fue un poco más grande, se fue de esa casa a vivir solo en el bosque, en una cueva, y allí juntaba leña que la cambiaba con los campesinos por un poco de arroz. Más adelante, él aprendió a pescar y comía eso, y siempre pintaba en las paredes de su cueva. Él preparaba sus pinturas, machacando hojas, flores, frutas, y cada vez perfeccionaba más su arte. Un día, cuando estaba durmiendo, apareció una luz muy fuerte en su habitación. Y de esa luz salió un anciano con barba blanca, con una cara muy de bueno, una dulce voz de abuelo. Y le regaló un pincel. Se lo puso en la mano. Era un hermoso pincel con el mango de oro. Le dijo: Mariang, esto es para vos, pero lo tenés que usar solo para hacer el bien. Y desapareció. Mariang, que había soñado miles de veces con pinceles, pinturas, dibujos, pensaba que era un sueño más. Pero se quedó dormido y al rato, cuando se despertó para tomar agua de un cuenco que tenía ahí al lado, se encontró con que estaba agarrando fuertemente el pincel en su mano. Así que era verdad. Con las primeras luces del día, se puso a pintar como loco con ese pincel magnífico, con mango de oro, como dije, con los pelos todos parejitos como pelo de la piel del camello, y pintó en las paredes de su cueva dibujos hermosos, cada vez le salían más bonitos. Una vez terminó de pintar un pájaro bellísimo. Cuando pintó la última pluma, el pájaro tomó cuerpo y se fue. Era un pincel mágico. Mariang fue a la costa y en una piedra, con su pincel pintó un pez. Después de dibujar la última escama, el pez comenzó a moverse y saltó al agua y se fue nadando. Mariang fue corriendo a la casa de los campesinos que lo habían criado. Y allí les pintó muebles que le hacían falta, camas, sillas, les pintó ropa, les pintó herramientas a los campesinos, una montaña de arroz para que tuvieran menos que trabajar. Y todos le pedían cosas y él dibujaba y se hacían realidad, hasta que comenzaron a pedirle alhajas, oro, piedras preciosas. A Mariang le pareció que tanta codicia estaba por demás. De modo que se pintó un caballo veloz y se fue. Y anduvo por los pueblos, por los caminos, vendiendo sus dibujos. Una vez en una feria, miren lo que ocurrió. Mariang tenía muy bien guardada su magia. Y él sabía que si sus dibujos tenían faltante un detalle, no iban a tomar cuerpo. Así que bueno, había pintado una garza preciosa, con plumas blancas, pico negro, magnífica. Y llegó la hora de irse. Comenzó a guardar sus cosas y cuando sacudió un pincel, una gota de tinta fue a dar justo en el lugar donde le faltaba un ojo a la garza. La gente que estaba alrededor viéndolo pintar se sorprendió, porque enseguida vieron que algo se movía en el papel
Se puso parada sobre la mesa la garza y levantó vuelo. Rápidamente la noticia llegó a oídos del emperador, que por supuesto lo mandó llamar. «¿Me pintas un dragón?» Y Maliag había resuelto que en vez de pintar exactamente lo que le pedían, iba a pintar algo defectuoso para que su magia no se apareciera. Así que en vez de un dragón pintó un sapo asqueroso. «¿Me pintas un ave fénix?» Y Maliag pintó una gallina gorda con plumas negras y blancas, que comenzaron ambos animales a hacer sus excrementos por ahí sobre las alfombras. El emperador estaba asqueado de eso que pasaba, el olor. Mientras tanto, Maliag rápido pintó una puerta en una pared y se escapó. Los caballos de los soldados fueron más rápido y lo apresaron. Maliag terminó en una torre preso y su pincel en manos del emperador, que comenzó a pintar lingotes de oro. Pintó 1, 2 y pensó: voy a pintar todo alrededor de esta habitación, seré más rico aún. Y comenzó a pintar lingotes que le salían todos defectuosos. Así que, en vez de convertirse todos en lingotes, se convirtieron en una inmensa serpiente con unos colmillos así de grandes que se enderezó frente a él. El emperador gritaba como un marrano y vinieron los guardias y lo salvaron. Mandó a llamar al chico de la torre. «Me has engañado, acá está tu pincel. Me pintas un mar ahora». Y Maliag cumplió. «Peces y delfines para el mar». Maliag cumplió. «Y ahora me pintas una nave, quiero ir tras los delfines mar adentro». Y Maliag cumplió. «Ahora voy a ir con mi hija y mis soldados al mar, y cuando subamos me pintas viento para ir rápido mar adentro». Y Maliag cumplió. Y cuando comenzó a pintar el viento y se hincharon las velas de la nave, él se entusiasmó y pintó nubes negras y las olas del mar embravecidas con espuma blanca por arriba, que comenzaron a empujar la barca. La barca fue más adentro, y en un momento una enorme ola la partió en dos. Y la barca se hundió. Y Maliag se fue del castillo y se fue. Y comenzó a andar por los caminos y guardó muy en secreto la magia de su pincel. Y pintaba dibujos y los vendía. Y dicen que lo único para lo que usó su magia fue para pintarse más joven cada 10 años. Y así termina este cuento mágico, y les doy las gracias nuevamente a Lekuni y nos vemos pronto. Adiós.